Hay personas que llegan a la adultez sin sospechar que su mente funciona distinto. Escuchan a otros hablar de imágenes mentales, recuerdos visuales o escenas imaginadas, y creen que todos están usando una metáfora, hasta que descubren algo extraño. Para millones de personas, la mente realmente puede ver. Para ellas, cuando intentan formar una imagen mental consciente, no aparece nada. En muchos casos, la fantasía no se detecta en la infancia. Se vuelve evidente más tarde, cuando la persona entiende que otros sí experimentan imágenes mentales conscientes, y no solo ideas abstractas. Eso convierte el tema en algo más serio de lo que parece, porque la fantasía no plantea solo una diferencia en la forma de imaginar, sino una duda más profunda sobre la vida interior humana. Si algunas personas recuerdan, piensan o anticipan sin imágenes conscientes, entonces quizá hemos simplificado demasiado la relación entre imaginación, memoria y conciencia. La historia de la fantasía no empezó hace poco. En 1880, Francis Galton publicó uno de los primeros trabajos modernos sobre imaginería mental. Para estudiarla, pidió a sus participantes que describieran cuán vívida era la imagen de su mesa del desayuno. Y allí registró algo que hoy sigue siendo llamativo. Algunas personas describían su capacidad de visualización como nula o cercana a cero. Galton había detectado el fenómeno, pero esa observación no dio origen a un campo sólido de investigación. Quedó dispersa y recibió muy poca atención durante décadas. La historia moderna arrancó de verdad en 2010, cuando el neurólogo Adam Seman, de la University of Exeter Medical School, publicó en Neuropsicología el caso de un paciente conocido como MX. MX había perdido de forma abrupta la capacidad de generar imágenes visuales. Lo llamativo era que seguía rindiendo normalmente en varias pruebas estándar, pero al intentar imaginar mostraba un patrón cerebral distinto al de los controles, con menor activación en regiones posteriores y mayor actividad frontal. Ese caso devolvió el problema a la ciencia contemporánea. Después de ese artículo, empezaron a escribirle personas que no habían perdido la imaginería, sino que nunca la habían tenido. Y en 2015, Seman, junto con Michaela Dewar y Sergio de la Sala, publicó el trabajo en el que propusieron formalmente el término afantasia para describir esa ausencia congénita o marcada de imaginería visual voluntaria. Desde ahí, el tema dejó de ser una rareza aislada y pasó a convertirse en un objeto serio de investigación. La afantasía suele definirse como la ausencia o la reducción extrema de imaginería visual consciente en vigilia. En términos simples, la persona puede pensar en una cara, en un paisaje o en un objeto, pero no experimenta una imagen interna clara. Eso no significa que no piense, ni que no recuerde, ni que no entienda lo que imagina. Significa algo más preciso: que ese contenido no aparece como experiencia visual consciente. La investigación actual, además, sugiere que probablemente no se trate de una sola condición uniforme, sino de un conjunto de perfiles dentro de un espectro más amplio de imaginería mental. La parte importante es que la fantasía no parece reducirse, al menos no de forma simple, a un cerebro visual completamente apagado. En algunos estudios, personas con afantasía sí muestran actividad relacionada con imaginería cuando intentan imaginar. La diferencia podría estar en otro punto, en que esa representación no alcanza a convertirse en una imagen consciente clara. Y por eso el tema interesa tanto. Porque obliga a separar dos cosas que solemos mezclar: tener una representación interna y experimentarla como imagen. Lo más interesante de la fantasía no es solo describir el fenómeno, sino intentar explicarlo. Y la explicación más seria hoy no es que en estas personas no ocurra nada en el cerebro. De hecho, varios trabajos recientes sugieren que, en algunas personas con afantasía, sí aparece actividad relacionada con imaginería en áreas visuales cuando intentan imaginar. Eso indica que puede haber señal interna, incluso cuando la persona reporta no ver ninguna imagen. La hipótesis más fuerte, entonces, es otra: que el problema no siempre esté en generar una representación, sino en convertir esa representación en experiencia consciente. Algunos modelos recientes proponen que la imaginería consciente depende no solo de reactivar áreas visuales, sino también de integrar y amplificar esa información mediante redes frontoparietales y regiones visuales de alto nivel. En esa lectura, la fantasía no sería un simple apagón visual, sino una alteración en el acceso consciente a algo que el cerebro ya está procesando de manera interna. Dicho de la manera más simple, el cerebro podría estar generando algo, pero ese algo no llega a convertirse en escena mental visible. Y eso cambia por completo la forma de entender el fenómeno.
porque ya no estaríamos hablando de ausencia total de actividad imaginativa, sino de una diferencia en cómo esa actividad se vuelve o no se vuelve. Experiencia subjetiva. Cuando se habla de afantasía, la primera intuición suele ser pensar en imaginación, pero el tema se vuelve más profundo cuando entra la memoria. Para muchas personas, recordar no consiste solo en saber que algo ocurrió, sino en recuperar parte de la escena, un lugar, una cara, una disposición espacial, una sensación de volver a estar allí. En la fantasía, esa capa visual puede estar muy reducida o ausente, y algunos estudios recientes han encontrado relaciones entre afantasía, menor riqueza autobiográfica subjetiva y menor sensación de revivir episodios personales. Eso no significa que la persona no tenga pasado, ni que su memoria esté dañada de forma simple. Significa que su relación con el pasado puede estar menos sostenida por imágenes conscientes. Y esa diferencia importa porque la memoria autobiográfica participa en la continuidad del yo. Si una parte del recuerdo deja de sentirse como escena y pasa a sostenerse más en hechos, lenguaje o estructura conceptual, también cambia la manera en que una persona se relaciona con su propia historia. Ahí la fantasía deja de ser una rareza cognitiva y empieza a tocar algo más serio, la forma en que una mente construye identidad a lo largo del tiempo. Todo esto obliga a corregir una simplificación muy tentadora. La fantasía no demuestra que haya personas sin imaginación, sino que hay formas distintas de construir la vida mental. La evidencia reciente va en esa dirección. Incluso sin imaginería visual consciente, muchas personas con afantasía pueden planificar, comprender, anticipar, razonar y usar estrategias internas para resolver tareas. Por eso algunos autores hablan de representaciones internas que no alcanzan el nivel de experiencia visual subjetiva, más que de una ausencia total de procesamiento. Eso vuelve el fenómeno mucho más interesante de lo que parece al principio, porque sugiere que dos personas pueden usar el mismo lenguaje, recordar, imaginar, pensar en alguien, anticipar una escena, y sin embargo, estar describiendo experiencias internas bastante distintas. Durante mucho tiempo tendimos a asumir que la vida interior humana variaba sobre todo en contenido. La fantasía obliga a considerar que también puede variar en forma. La fantasía importa porque rompe una suposición silenciosa, la idea de que todos habitamos más o menos el mismo tipo de mente. Lo que este fenómeno pone en cuestión no es solo la imaginería visual, sino una noción más amplia de normalidad interior. Si algunas personas pueden pensar, recordar y orientarse en el mundo sin imágenes mentales conscientes, entonces, quizá hemos simplificado demasiado la relación entre representación, memoria y conciencia. Tal vez esa sea la parte más incómoda de la fantasía. No que exista un grupo minoritario con una condición extraña, sino que revela algo más general, que la experiencia interior humana no está estandarizada, y que lo que durante mucho tiempo tomamos como una facultad universal, ver con la mente, podría ser solo una de varias maneras posibles de estar consciente por dentro.